¿Te atreverías a vivir en un lugar donde los medicamentos se elaboran con fragmentos de cráneos humanos? ¿Donde un monje puede bendecir tu cabeza con un bastón de madera con forma de órgano sexual masculino? Ahora añade a todo esto el frío extremo, la falta de oxígeno, las avalanchas, los terremotos, los glaciares y el aislamiento total. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer la vida en el Himalaya, uno de los lugares más extremos, increíbles y misteriosos del planeta. Número 1. Ubicación. Datos generales. Nuestro viaje comienza como muchos otros aquí en el canal, porque antes de sumergirnos en las historias, las costumbres y las absurdidades que nos esperan, es bueno situar este lugar en el mapa. Después de todo, no todo el mundo sabe exactamente qué es el Himalaya. Muchas personas, incluso, piensan que solo estamos hablando del Monte Everest cuando escuchan ese nombre. Pero el Everest es solo la punta de un mundo mucho más grande. El nombre Himalaya proviene del sánscrito, esa antigua lengua de la India, y significa morada de la nieve. Y la definición tiene mucho sentido, ya que esta cadena montañosa alberga los picos más altos de la Tierra. Para que te hagas una idea, el Everest, que es el más famoso, alcanza casi los 9.000 metros de altitud. Pero a su alrededor hay otras 13 montañas que también superan los 8.000 metros, y 8 de ellas se concentran precisamente en esta misma región. Esta muralla natural se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, atravesando países como Nepal, India, China, Pakistán, Bután e incluso partes de Afganistán y Bangladesh. La altitud es tan brutal que en ciertos puntos la cantidad de oxígeno llega a ser la mitad de la que hay al nivel del mar. Y para ayudar en la combinación de dificultades, la temperatura también cae en picado. En invierno es común ver el termómetro bajar a marcas negativas que asustarían a cualquiera. Pero no solo el frío impresiona. Estas montañas alimentan ríos gigantescos como el Ganges, el Indo y el Brahmaputra, que suministran agua a más de 1.000 millones de personas. También son sagradas para diferentes religiones, principalmente el budismo, y albergan culturas que resisten el paso del tiempo. Y ahora que ya entiendes dónde estamos pisando, es hora de conocer a quienes viven en este territorio extremo. Porque a pesar de la deslumbrante belleza de los valles nevados y los picos altísimos, vivir allí es un desafío físico y social extremo. Y ahora vas a entender exactamente por qué. Número 2. Peligros constantes. Vivir en las montañas más altas de la Tierra significa convivir a diario con riesgos que, en cualquier otro lugar, serían una excepción. Aquí, las violentas nevadas, las tormentas repentinas y las avalanchas forman parte de la rutina invernal. La geografía es tan extrema que incluso el rescate se convierte en un desafío colosal. Toda la cordillera cuenta con poco más de 20 aeropuertos repartidos por Nepal, India y Bután. Cada uno de ellos está rodeado de paredes de piedra, vientos impredecibles y pistas cortas cubiertas de nieve. Los vuelos solo se realizan durante el día y los pilotos deben decidir todo basándose en la visión. No hay instrumentos que salven a nadie. Por eso, esta profesión está considerada como una de las más peligrosas del planeta. Cuando se produce un accidente en lo alto de las montañas, a menudo solo el aire puede ayudar. Y aún así, no siempre. Un ejemplo fue lo que ocurrió en 2017, cuando una avalancha alcanzó a un convoy militar indio durante una tormenta de nieve en la región de Gurez. 21 soldados quedaron sepultados. 7 lograron sobrevivir. Los otros 14 murieron antes de que llegara cualquier tipo de ayuda. Esta dificultad no solo afecta a quienes sufren un accidente. Cualquier persona que enferma por allí se enfrenta a un enorme reto logístico.
Un caso que llamó la atención ocurrió poco antes de la pandemia. Un turista estadounidense de 76 años enfermó en Bután y fue diagnosticado con coronavirus. Sin hospitales preparados, el gobierno tuvo que recurrir al propio rey, que puso a disposición su avión privado. Las demás opciones de la aviación civil o militar simplemente no estaban en condiciones de operar en ese momento, debido a las condiciones climáticas y a la urgencia. La aeronave se equipó rápidamente con tecnología médica y llevó al paciente a la India, donde finalmente pudo recibir tratamiento. Si un simple caso clínico requiere este nivel de movilización, imagínese lo que ocurre cuando el problema implica lesiones graves o rescates en altitud. Y los peligros no terminan ahí. En la región de Jammu y Cachemira, una zona montañosa que se extiende entre la India y Pakistán, los monzones causan estragos todos los años. Las carreteras se derrumban, pueblos enteros quedan aislados y miles de deslizamientos de tierra convierten el relieve en un campo minado. Entre principios del siglo XIX y mediados del siglo XX, se estima que más de 160.000 personas perdieron la vida solo por desastres naturales, y en tiempos más recientes, las tragedias continúan. En 2005, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el norte de Pakistán y partes de la cordillera. En pocos minutos, más de 80.000 personas perdieron la vida. Número 3. ¿Quién vive allí? Vivir en el Himalaya no es para cualquiera. A pesar de todas las dificultades, alrededor de 50 millones de personas siguen viviendo en las zonas más remotas de estas montañas. Casi todas dependen directamente de la altitud para sobrevivir. Una parte de estas poblaciones está formada por pastores nómadas, como es el caso de los pueblos Bakarwals y Champas. Criar ovejas, cabras y yaks en los fríos pastos, y suman, en conjunto, alrededor de 500.000 de personas, solo en esta parte del mapa. Es un modo de vida que se transmite de generación en generación. En verano, las familias suben con los rebaños. Cuando llega el frío, vuelven a bajar, cambiando de lugar como caravanas. En los valles, el estilo de vida cambia un poco. Las personas viven de forma más sedentaria, pero siguen enfrentándose al aislamiento. Nepal, por ejemplo, está casi todo cubierto de montañas y concentra 8 de los 10 picos más altos de la Tierra. Los pueblos están conectados por carreteras peligrosas, llenas de curvas, y la infraestructura es deficiente. No hay hospitales cerca, los médicos son escasos y la cobertura móvil no siempre funciona. Por si fuera poco, existe el problema del aire enrarecido. Quienes nacen a estas altitudes acaban desarrollando una adaptación genética. Los Sherpas, por ejemplo, son conocidos como los leones de la montaña. Viven por encima de los 4.000 metros, cargan mochilas de hasta 90 kilos y ayudan a turistas y alpinistas a llegar a la cima del mundo. Desde pequeños ya están en los senderos. Transportan comida, equipos e incluso materiales de construcción. A veces es difícil saber quién lleva más peso, si el Sherpa o el buey que sube a su lado. Pero hay algo que nadie discute. Sin ellos, sería prácticamente imposible llegar al Everest. En los últimos años, los investigadores han comenzado a estudiar el cuerpo de estas poblaciones. Han descubierto que no tienen más oxígeno en la sangre que otras personas, pero producen hasta 10 veces más óxido nítrico y tienen el doble de flujo sanguíneo en los brazos. Este óxido nítrico dilata los vasos, facilitando la circulación y el transporte de oxígeno por el cuerpo, y eso marca la diferencia en lugares tan altos. Número 4. ¿Cómo viven y sobreviven? Como ya se habrá dado cuenta, en esta cordillera todo tiene que adaptarse a los extremos. El frío, el aislamiento y la altitud lo dominan todo. Nada se libra y hasta la arquitectura cambia para poder sobrevivir. En Nepal, por ejemplo, mucha gente vive en casas sencillas,
construidas con estructuras de bambú. Las paredes están recubiertas con una mezcla de barro y estiércol de vaca que, por increíble que parezca, funciona mejor que muchos materiales modernos. En verano, la casa se mantiene fresca. En invierno, retiene el calor como si tuviera una manta gigante alrededor. Cuando subimos al Tíbet, la lógica cambia, pero la adaptación continúa. Allí, las casas se construyen en lugares más altos y siempre orientadas al sur, para aprovechar cada minuto de sol. Las paredes son gruesas, las ventanas dejan entrar la luz durante todo el día y los tejados casi no tienen inclinación. Todo está pensado para mantener el calor dentro y soportar los terremotos que sacuden la región con frecuencia. Por fuera, casi todas son blancas. Es una tradición y también es funcional, porque el blanco refleja el sol y ayuda a controlar la temperatura. Otra cuestión que define la vida en estas montañas: la falta de recursos. En muchos pueblos remotos apenas hay tierra para cultivar, lo que obliga a la gente a reinventar incluso la forma de formar una familia. Ahí es donde surge la poliandria, un tipo de matrimonio en el que una mujer se une a varios hombres. En la mayoría de los casos, estos hombres son hermanos que comparten la misma casa, la misma rutina y los mismos campos. Para quien lo ve desde fuera puede parecer extraño, pero allí tiene todo el sentido del mundo. Si cada hermano se casara y formara otra familia, la poca tierra disponible se dividiría hasta convertirse en polvo. Permanecer juntos garantiza que la propiedad siga intacta y que todo el mundo tenga comida durante el invierno. Lo más curioso es que, dentro de estas familias, quien manda a menudo es la mujer. Ella organiza las tareas, se encarga del dinero y gestiona los turnos entre los maridos. Los celos existen, por supuesto, pero se resuelven hablando. Cada uno tiene su momento íntimo y la convivencia continúa. Los hijos llaman padre a todos, porque la paternidad biológica no supone ninguna diferencia en la práctica. Lo que importa allí es la unidad familiar. Al fin y al cabo, como dice el viejo refrán, padre es quien cría, ¿no es así? Pero bromas aparte, todo esto tiene una razón muy simple. A una altitud en la que la carretera está cerrada durante meses, donde el ganado es escaso y la tierra fértil cabe casi en la palma de la mano, compartir no es una opción. Además de todas las dificultades que ya hemos visto, hay una que pesa todos los días: la alimentación. Número 5. Comida. En las regiones llanas, basta con un tractor, un arado y listo. En el Himalaya no funciona así. El suelo es duro, helado, lleno de piedras. Hay nieve por encima y rocas por debajo. Y cuando no es eso, es la altitud. Cultivar a gran escala allí es prácticamente imposible. Pero aún así, quienes viven en esas montañas se las arreglan. Durante los pocos meses de calor, cuando la nieve comienza a derretirse y el sol llega a los valles, las familias aprovechan cada metro de tierra. En algunos pueblos de Nepal y el Tíbet cultivan cebada, trigo sarraceno y verduras resistentes. Los campos en terrazas impresionan porque rinden mucho más de lo que parece posible. Hay quien dice que, por metro cuadrado, algunos de estos cultivos superan incluso a los occidentales. Pero este milagro dura poco. La cosecha debe sustentar a la familia durante los otros 8 o 9 meses en los que no se planta nada más. Por eso se aprovecha al máximo cada recurso. El estiércol de vaca se convierte en combustible. Los desechos humanos se convierten en abono. En invierno, cuando las temperaturas alcanzan los 20 grados bajo cero, el rebaño se convierte en una especie de nevera viviente. Criar yaks, cabras pashmina y ovejas, no solo por la lana, sino también por la leche, la mantequilla y la carne. Y la mantequilla de yak se utiliza para todo. Se añade al té, a la comida e incluso a las lámparas. Es ella la que da energía para afrontar el frío.
De la leche también se obtienen quesos densos y yogures espesos y ricos en grasa. Todo está pensado para garantizar calor y resistencia. Y cuando pueden, cazan pequeñas presas, como marmotas y aves de montaña, o pescan en los lagos helados, a más de 4.000 metros de altitud. Además, existe el trueque. Muchos pueblos viven del intercambio con otras comunidades. Sal del Tíbet, arroz de la India, especias, harina. Todo circula en caravanas que cruzan valles, glaciares y acantilados. La región de Dolpo, por ejemplo, fue autosuficiente durante siglos. Pero aún así, las familias caminaban durante semanas hasta el Tíbet solo para intercambiar sal por cereales. Y ya que hablamos de sal, quizá no sepas que esa sal rosa que vemos en las tiendas gourmet proviene de aquí. Más concretamente, del lado pakistaní del Himalaya, donde se encuentra la mina de Keura, una de las más grandes del mundo. De allí salen cientos de miles de toneladas al año que pueden estar incluso en tu cocina. Hoy en día hay carreteras y fronteras más accesibles, pero muchas cosas siguen igual, y al fin y al cabo, la comida aquí no es solo alimento. Es una estrategia de supervivencia. Número 6. Religión y creencias. Si hay algo que late con fuerza en cada rincón del Himalaya, es la espiritualidad. No importa si estás en un pueblo de Nepal, en un monasterio del Tíbet o en una cabaña escondida de Bután. La religión allí no es un detalle de la vida, es la base de todo. Las montañas se consideran sagradas, morada de dioses, espíritus y fuerzas invisibles. Mucha gente cree que allí se unen el mundo terrenal y el mundo espiritual. El budismo tibetano es la religión dominante en gran parte de la cordillera, pero no es la única. También hay ramificaciones del hinduismo, religiones animistas locales e incluso antiguas prácticas chamánicas que resisten hasta hoy. En varias ciudades, la fe se manifiesta en las banderas de oración que ondean al viento, en las ruedas de mantras que giran en silencio, en los monjes de túnicas rojas que caminan por las calles. En los pueblos más pequeños está presente en la vida cotidiana, en el gesto de ofrenda antes de la comida, en el sonido grave de las campanas, en las estatuas que se encuentran por el camino. Los festivales religiosos animan a las comunidades incluso en los inviernos más duros. Uno de los más conocidos es el Losar, el Año Nuevo tibetano, que se celebra con bailes, máscaras de colores y rituales para ahuyentar a los malos espíritus. Otro importante es el Tiji, en Nepal, que simula la victoria del bien sobre el mal y atrae a familias enteras de lugares lejanos. Es decir, la diversidad es tan enorme como la propia cordillera, pero además hay otras tradiciones y costumbres que llaman la atención. Número 7. Cultura y costumbres. Uno de los ejemplos más singulares del Himalaya es Bután, un pequeño país montañoso encajonado entre China y la India. Conocido como el Reino del Dragón del Trueno, Bután pasó siglos aislado. Solo comenzó a construir carreteras en la década de 1960. Solo entró en la ONU en 1971. Antes de eso, se comunicaba con el mundo de una manera muy peculiar, incluso a través de discos de vinilo, que se convertían en mini-álbumes exportados por correo. Pero lo que más llama la atención es la forma en que ven el progreso. En lugar del PIB, crearon el concepto de felicidad interna bruta. Así es, existe una comisión nacional que evalúa 9 pilares del bienestar, entre los que se incluyen la salud, la cultura, el tiempo libre y la educación. En el interior, las costumbres son aún más llamativas. En muchos pueblos se pintan símbolos fálicos en las paredes como protección contra el mal de ojo. Esto proviene del Santo Loco, Drukpa Kunli, un lama del siglo XVI que utilizaba el humor y la irreverencia como armas espirituales. En algunos templos, las mujeres tocan esculturas con forma de pene
para atraer la fertilidad. Y hablando de tradición y salud, existe un remedio legendario llamado Pangbir-Rip. Está elaborado con hierbas medicinales locales y restos del cráneo de un monje sagrado que vivió allí hace siglos. Los butaneses creen que las virtudes del maestro siguen vivas en ese polvo. Es una mezcla rara, respetada y guardada como reliquia en pueblos remotos. Otro detalle curioso es que el cannabis, esa hierba de la alegría para muchos, crece espontáneamente por todas partes en Bután. Durante mucho tiempo, su principal uso era engordar cerdos. Los campesinos lo mezclaban con maíz y decían que el animal incluso se ponía zen antes de ir al horno. Y todo esto es solo Bután, porque cuando cruzamos la cordillera y subimos hacia el norte, llegamos a otro destino increíble. Tíbet es conocido como el techo del mundo. La capital, Lhasa, situada a 3.600 metros de altura, aún conserva el Palacio de Potala, antigua residencia del Dalai Lama. Hablando de él, el actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es el 14º de la estirpe. Huyó del Tíbet durante la invasión china y se llevó consigo a miles de tibetanos. Hasta hoy vive en el norte de la India, en un barrio llamado MacLeod Ganj, donde se ha formado una especie de Tíbet en el exilio. El idioma que se habla es el tibetano, con varios dialectos y un alfabeto propio creado en el siglo VII. La forma de saludar también es diferente. En lugar de dar la mano o un beso en la mejilla, extienden las palmas de las manos y dicen Tashi Delek, que significa buena suerte. Y la medicina también tiene un lado único. La medicina tradicional tibetana, conocida como Sowa Rigpa, mezcla influencias indias, chinas y budistas. Surgió en el siglo VIII, tras un congreso entre médicos de varios países. El diagnóstico incluye el análisis del pulso, la lengua e incluso la orina. Y sí, históricamente, los médicos probaban la orina de los pacientes como parte del diagnóstico de la diabetes. Y si crees que eso es todo, espera a escuchar cómo son los entierros. En el Tíbet rural, mucha gente opta por el entierro celestial. El cuerpo de la persona es llevado a una roca y ofrecido a los buitres. Esto no se considera algo cruel, sino un acto de compasión. La idea es que, al alimentar a los animales, la persona devuelve al mundo lo que recibió en vida. Nada de enterrar, nada de incinerar. Solo disolverse en el ciclo de la naturaleza. ¿Viste cómo el Himalaya no es solo el Everest y el hielo? ¿Y sabías todas estas curiosidades sobre el Himalaya? ¿Qué parte te llamó más la atención? Comparte tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más contenido increíble. Hasta la próxima.